Estamos en nuestros estudios con el doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Vamos a hablar sobre la apelación que se realizó el día de ayer a la decisión del juez Paul Serrano, tomada a inicios de este mes con respecto al proyecto minero Río Blanco. Pero antes quisiéramos aprovechar su presencia, doctor Valverde, para un breve comentario sobre el estado de situación en el cual se encuentra el juicio Balda. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes escuchan este importante medio de comunicación. Siempre es un gusto que un juez de esta provincia pueda dirigirse al público y, como siempre he manifestado, rendir cuentas de nuestro accionar permanente. La sala que conoció ayer en la Corte Nacional la apelación respecto a la prisión preventiva que se dictó en contra del expresidente ha ratificado la decisión de la jueza. Es decir, el expresidente de la República hizo uso de aquella facultad prevista no solo en la Constitución de la República, sino en los tratados internacionales de recurrir de la decisión a un segundo nivel. Entonces, el tribunal que conoció aquella apelación se ratificó en la decisión que tomara la jueza en cuanto a la orden de prisión preventiva, porque efectivamente en el COIP establece que quien no cumpliere la orden que dictara la jueza, un juez inmediatamente se tiene que proceder con la prisión preventiva. Alguna vez habíamos hablado en este medio de comunicación que la prisión preventiva es la medida de última ratio. Entonces, si es que el juez no toma esa medida, pero no se cumple lo que esa autoridad dispone, obliga, no solo por el análisis y la voluntad que pueda tener el juez, sino por el ordenamiento jurídico, a dictar la prisión preventiva. Eso es lo que ocurrió el día de ayer en el caso Balda. Entonces, ahora la prisión preventiva ya está en firme. ¿Cómo mira usted la situación de los agentes, particularmente el agente Chicaiza, con cuyo abogado íbamos a tener este diálogo, que han llegado a este acuerdo con la Fiscalía? ¿Cómo podría esta situación complicar al expresidente? Bueno, el ordenamiento jurídico en materia penal tiene precisamente esta figura de la colaboración eficaz. Entonces, si es que la Fiscalía acepta que usted pueda colaborar, indudablemente lleva en término final a una negociación de la pena. Pero no es cualquier tipo de colaboración. La Fiscalía tiene que evaluar y tiene que llegar a concluir que usted aporta elementos suficientes, convincentes, que precisamente ayudan a que los elementos de convicción finales que se van a aportar son precisamente respecto a los dos presupuestos, tanto la existencia material de la infracción como la participación de las personas en su responsabilidad. Por allí hubo un suceso la semana pasada, y con esto concluimos para pasar a la cuestión minera que se trató el día de ayer en la Corte de la SUAY. La semana pasada se hicieron públicas grabaciones, una conversación de José Serrano con el agente Chicaiza. Hubo versiones de un lado y de otro lado, es decir, desde la parte de la defensa del expresidente Correa. Capulicán Ochoa señalaba que eso de alguna manera anula cualquier contenido que pueda haberse dado en esa grabación, mientras la parte contraria señalaba que no era así, que eso ya había sido procesado por la Fiscalía. Nosotros, en el tema de lo que es la administración de justicia, tenemos que tener mucho cuidado respecto a los pronunciamientos que podamos hacer, porque efectivamente los jueces tenemos que, para emitir un pronunciamiento objetivo, tendríamos que tener el proceso en nuestras manos y saber efectivamente qué ocurrió. Como bien usted dice, Gustavo, hay una posición de una parte que dice que la cadena de custodia se habría roto, y de otra parte, en cambio, dice que la Fiscalía lo procesó muy bien. Habría que ver cuál de las dos situaciones se produjo en la realidad, pero si estamos en el segundo caso, es decir, si la Fiscalía lo produjo muy bien, ese elemento de convicción, indudablemente podría tener todo el valor probatorio. De lo contrario, asimismo aquí alguna vez se conversó que el fruto del árbol envenenado, que es aquella teoría que imposibilita el valor probatorio de aquello que no hubiese seguido lo que ordena el ordenamiento jurídico. Como digo, no puedo dar un concepto final
totalmente objetivo respecto de los supuestos, porque no tengo el conocimiento eficaz sobre situaciones que un juez no conoce. Lo que podemos hacer es dar opiniones de lo que los medios de comunicación, de lo que los actores se pronuncian, pero más de eso no podemos. Vayamos a lo que se dio el día de ayer. Una apelación a la decisión del juez Paul Serrano de parar la explotación minera en Río Blanco. Hubo protestas en las afueras, leves enfrentamientos, pero conozcamos algo de lo que sucedió puertas adentro en la corte. Vea, cuando usted me hizo la pregunta respecto al expresidente de la República, yo hablé del doble conforme, de la doble instancia. Es precisamente esa garantía constitucional, una de las garantías del debido proceso, que le permite a una persona que está dentro de un proceso poder recurrir del fallo o de la decisión. Lo mismo ocurrió aquí en esta garantía constitucional que se propuso respecto a la explotación en Río Blanco. Los sujetos procesales hicieron uso de aquella facultad que repito, está en la Constitución, así como en tratados internacionales, y propusieron el recurso de apelación respecto a la decisión que tomara en su momento el doctor Paul Serrano. El Tribunal de la Corte, en el que se radicó la competencia para conocer este recurso de apelación, está integrado por el doctor Edgar Morocho Illescas, la doctora Rosa Shindón Pacuruco y la doctora Aura Piedad Calderón. Ellos, a solicitud de los sujetos procesales, ayer se instalaron en audiencia para precisamente escuchar a las partes cuáles son las alegaciones tanto en los hechos como en el derecho. Lo que ustedes y la ciudadanía entenderá es que lo que se trata ahí en una parte es proponer cuáles son las situaciones que yo quiero resaltar de por qué considero el juez se equivocó. Y de la otra parte, en cambio, ratificar y sostener y argumentar y tratar de persuadir al tribunal de que efectivamente el juez obró bien, incluso con otros aportes respecto de los hechos y de la violentación de los derechos constitucionales que fue materia de la acción constitucional de protección. Indudablemente, ayer debe haber causado gran impacto en la ciudadanía el hecho de que la Corte estuvo cercada por la Policía Nacional a efectos de que había se lleve a cabo algo muy inusual, un helicóptero de la policía que apareció a los tiempos, estuvo volando los cielos de Cuenca. Tanto eran los riesgos que se cernían sobre este tema. Más el tema, yo creo que esa parte sí hay que comprender que la policía lo que trata es de evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda producir luego. En la actuación de la policía, yo felicito al comandante general del distrito, a todo el personal de policía que estuvo ahí, porque hicieron una actuación totalmente, yo la podría calificar, y creo que así deberíamos tender, es una actuación ciudadana con responsabilidad. En la audiencia usted entenderá, el público que nos escucha, la hicimos en el auditorio Simón Bolívar, que es la sala, digamos, que no está destinada para audiencias, pero sin embargo es la que podría caber 100 personas, 110 personas. Lo hicimos precisamente ahí para que tengamos un aforo que permita la situación del caso, los actores que querían comparecer a esa audiencia, y se lo hizo en completo orden. Usted hubiese visto, y la ciudadanía que pudo estar ahí constató, verificó que estuvieron tanto las personas que apoyaban la una posición como también los de la otra, es decir, hubo un equilibrio. Buscamos garantizar eso, porque eso también es una garantía de acceso a la justicia, para que la gente pueda escuchar los alegatos que se iban a proponer en esa audiencia. Entonces, yo creo que ayer lo hicimos todo con tranquilidad, con mesura. La gente que participó también en la audiencia observó el comportamiento que se tiene que observar en una audiencia, es decir, de respeto, de saber que vamos a una diligencia pública donde que las partes van a exponer, como dije al inicio, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho en los que exponen sus pretensiones, de tal manera que hubo la tranquilidad necesaria para que los jueces pudiesen escuchar las alegaciones de las partes, y en mérito a ello harán su pronunciamiento. El día de ayer estuvo en estos estudios en forma previa
a esta comparecencia judicial el doctor Henry Troya, viceministro de Hidrocarburos y Minas, y él señaló, y entendemos que esto se habrá argumentado dentro de este proceso, de que se había mal interpretado por parte del juez en la primera instancia del doctor Serrano las declaraciones dadas por el ministro Tarcisio Granizo, que paradójicamente o coincidencialmente lo hizo en esta misma radio, sobre lo inadecuado que había sido la consulta previa e informada. A ver, yo creo que ese es uno de los, entiendo yo, el sustento para proponer precisamente el recurso de apelación, uno de los puntos principales que tiene la parte accionada. Pero eso, como repito y dije al inicio, valorará el tribunal en cuanto a la doble instancia. Lo que garantiza eso es eso precisamente, que un nuevo tribunal proceda a revisar lo que hizo un juez de primer nivel para ver si es que coincide, si es que modifica o si es que revoca lo que resolvió aquel juez. Y esto se produce respecto a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo que el pronunciamiento de la sala de la Corte viene a ser el último pronunciamiento. Lo único que queda salvo es la acción extraordinaria de protección respecto a ese pronunciamiento, que obviamente los sujetos procesales también lo podrían hacer valer. El día de ayer, doctor Valverde, y esto trasciende un poco el ámbito judicial, se jugaba también posiciones de carácter político, sin duda. Estuvo aquí el viceministro Henry Troya. Él señaló que venían también un equipo de asesores del Ministerio del Ambiente, abogados de los dos ministerios, es decir que en las dos partes que usted dice estuvieron de manera ordenada, presentando sus argumentos con absoluto derecho, sin duda, en esta comparecencia. Estuvo en el un lado pobladores y activistas mineros, y en el otro lado estuvo prácticamente el gobierno nacional con muy importantes representantes de alto peso específico, y de hecho estuvieron los derechos de la minera. Reitero, desde el punto de vista político, llama la atención que el gobierno tan frontalmente decida defender una causa, apelando a defender la seguridad jurídica en el país. Y esto, y es una inquietud que le presentamos el día de ayer al propio doctor Troya, nos ha generado incluso dudas sobre la independencia de la justicia. El poder político actuó en la última década, y le decíamos al doctor Troya dónde se traza esa línea en la cual se dé todas las garantías a un ejercicio independiente de la justicia. No es muy común tener a altos funcionarios del gobierno, a equipos de abogados del gobierno de dos ministerios defendiendo una causa. Bien lo dice usted, Gustavo. Eso podría ser considerado como una situación no común, pero quienes ya trajinamos en el tema de la administración de justicia, a mí me gusta usar una frase popular, ya estamos curados del espanto respecto a eso. O sea, eso no nos tiene por qué llamar la atención. Vea, hay una situación que creo que es importante que la ciudadanía la conozca. Este medio me permite hacer aquello y gracias a usted por la invitación. En la acción constitucional, lo que nos interesa a todos es si es que hay algún derecho constitucional que ha sido violentado. Entonces no es un tema de particulares, es un tema donde toda la sociedad está interesada. A todos nos interesa que haya un respeto a la Constitución, que es la norma suprema del Estado. No es un tema de que hay un conflicto entre los vecinos, el tema un tema de una deuda. Aquí es un tema constitucional. Entonces, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite precisamente que en una acción constitucional no podrían estar solo los actores a los que usted se ha referido. Podría estar, y de hecho estuvieron ayer, todo ciudadano que quiera intervenir en esa causa. La figura del amicus curiae, es decir, el amigo de la Corte, permite que usted comparezca en una acción constitucional y exponga los fundamentos tanto para la una tesis como para la otra tesis. Hay gente de la comunidad que efectivamente quiere defender el tema minero, y hay gente de la comunidad que defiende que no haya minería en esa zona. O sea, hay dos corrientes en la gente en esos ejercicios de libertad, ¿no?
defiende una tesis u otra. Entonces, aquí en las acciones constitucionales, ayer estuvieron muchos amigos curiae, es decir, gente que defendía la una posición a la otra y que ya se presentaron ante el doctor Serrano. Entonces, precisamente lo que ellos quieren es ratificar sus posiciones y, como dije en algún momento, persuadir al tribunal de cuál es la posición que debería terminar triunfando con la decisión que ellos van a emitir seguramente en los próximos días. Pero le pregunto a usted, esto ya como un criterio, como ciudadano, le diría, ¿no debería el gobierno hacer un ejercicio elemental de independencia, siendo un gobierno el representante del pueblo? Yo creo que en esto, en el sector público, a veces la situación es que no siempre termina gobernando una cosa que los abogados aprendemos desde el primer año de Derecho. Nosotros queremos que lo que termine triunfando es el derecho, la Constitución. Entonces, el organismo público en determinado momento, en determinadas causas, debería, lo que nosotros los abogados llamamos, allanarse. Es decir, aceptar que efectivamente se cometió errores. Sin embargo, eso en el sector público usted nunca lo va a ver. El sector público, por más evidente que pueda ser en determinadas ocasiones, le es difícil reconocer los errores que haya podido cometer la administración y siempre va a terminar defendiendo. Pero digo, independiente de aquella posición, yo creo que aquí lo que hay que saludar es que los sujetos procesales hicieron valer sus derechos, fueron escuchados por el tribunal, fueron escuchados en igualdad de condiciones, pudieron exponer cuáles son las situaciones de hecho como de derecho que ellos consideran el tribunal debe exponer en su resolución, y lo que va a hacer precisamente el tribunal será aquello, ¿no? Es decir, referirse a todos los puntos respecto a los cuales los sujetos procesales se han referido, tanto en el proceso como ayer en la audiencia, y van a ir contrastando con las normas que ellos van a aplicar para llegar a una decisión final. Es decir, el ejercicio argumentativo de este tribunal, estoy convencido que hará, tomando en cuenta lo que dijeron las dos partes procesales, para llegar a una decisión final que tendría que ser de ratificar, de reformar o de revocar la decisión del doctor Paul Serrano. Delicada decisión la que tienen el doctor Morocho y las doctoras Chindón y Calderón. ¿En qué tiempo tienen para decidir, para dar su sentencia? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que a partir de la audiencia correrá un término de 8 días para que ellos emitan su decisión final. Pero en esto también hay que considerar que no hay que sacrificar el tema de la temporalidad con el tema de la calidad, y si es que es un tema complicado, es un caso difícil, y seguramente, como digo, el tribunal procurará hacerlo en el término que establece la ley, pero eso no obsta a que si es que, digamos, hay unos días más, el tema es que van a resolver, como dije, respecto a las alegaciones que han hecho las partes, y como dije antes, el tema pasa porque esta es la última instancia dentro del tema normal, sabiendo que lo único que quedaría para los sujetos procesales es la acción extraordinaria de protección. Ya, y esto más como un comentario adicional para nuestros oyentes del día de ayer, indagando un poquito sobre el doctor Henry Troya, a quien no le conocíamos. Encontramos este mensaje, este trino, este tuit en internet con fecha 19 de junio. Lo emiten desde una cuenta que podríamos considerarla anónima, salvo que la persona se llame Manuel Espejo. Aparentemente es una cuenta hecha en honor a Manuel Espejo, que expresa lo siguiente: señor presidente, ¿sabía usted que el viceministro de Minas encargado, Henry Troya, es socio de Javier Córdoba? Javier Córdoba fue el anterior ministro de Minería, exministro de esa cartera, explica el tuit. Los dos son socios del abogado César A. Espinosa G., su supuesto asesor presidencial. Trabaja con Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, exdirector de ENAMI EP. Un tuit
que con las reservas del caso, pues no conocemos a su autor. Hay mucha actividad de los troles que difunden cualquier información, esto hay que aclarar, pero que en todo caso con esta serie de detalles que da, creo que ameritaría el ser considerado, y ojalá haya una explicación desde el Ministerio de Energía y Minas para saber si es que, de hidrocarburos y minas, para saber si es que estas aseveraciones tienen algún asidero. Pues sería delicado que una persona tan ligada, como se dice en este tuit, a los intereses mineros, esté en altas funciones en el Estado como viceministro de este Ministerio de Hidrocarburo y Minas. El doctor Troya vino el día de ayer a la ciudad de Cuenca en reemplazo de otro ministro que es considerado uno de los hombres más fuertes dentro del gabinete del presidente Lenín Moreno, el ministro Carlos Pérez. Le dejamos en su intervención final, doctor Valverde. Bueno, Gustavo, como dije al inicio, muchas gracias por esta oportunidad. Lo que usted acaba de leer, efectivamente ahora es muy popular, muy cotidiano en el tema de las redes sociales, pero sin duda también revela una serie de intereses de por medio, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, sí. También, eso estamos dejándolo claro. Sí, yo comparto totalmente su criterio respecto de cuál es el tamiz, cuál es el inventario que tenemos que hacer respecto a este tipo de pronunciamientos, pero también creo que es importante que quienes han sido aludidos en ese comentario puedan dar las explicaciones y se pueda contrastar esa información para que la ciudadanía efectivamente llegue a concluir que si es que eso ocurre o no. Yo quisiera que todas estas situaciones que se producen en la administración de justicia de forma cotidiana, ayer si bien fue un caso que tiene su importancia precisamente porque de por medio están los derechos constitucionales y despertó que mucha gente pudiera concurrir a la Corte de Justicia. Lo que sí quiero dejar en claro es que todos los días en la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, tanto en los tribunales de primer y segundo nivel, se llevan a cabo las audiencias en las que los sujetos procesales concurren para hacer valer sus derechos y defender aquellos intereses que ellos consideran les han sido vulnerados. Los jueces estamos precisamente para eso, para administrar justicia, para dar a cada uno lo que le corresponde, y sin duda ahora aquello también ocurrirá. Hago un llamado a la ciudadanía para que esperemos con la prudencia, la paciencia, esta resolución del Tribunal de Segundo Nivel, y luego los sujetos procesales ya tendrán un pronunciamiento. Siempre agradecido con este medio de comunicación por permitirme dirigir a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a usted. Más bien, doctor Valverde, habíamos hablado y en alguna entrevista anterior lo gratificante que es, no tanto para nosotros, para la ciudadanía que le escucha, el poder tener directamente, con la frecuencia que sea adecuada, necesaria, al presidente de la Corte de Justicia de la SUAY, después de casi una década en que funcionarios de este nivel no aceptaban entrevistas en los medios de comunicación.